está con nosotros un empresario pyme que también para nosotros es representante de un sector que muchas veces se queja por no recibir ayuda. Está Gustavo Lázari con nosotros, que además de ser economista, siempre insisto, es de los que insiste en apostar al empresariado y en un sector pyme muchas veces castigado. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por... Por favor, vos estabas escuchando recién Sí. en nuestra nota, está Ingrid todavía allí. Cuando escuchás, ¿qué te genera el hecho de que haya, por supuesto, personas que sienten que hay un riesgo en este recorte que sabíamos que se iba a venir? El recorte del gasto público tiene como contraparte que hay una eliminación de partidas. A alguien le va a tocar ese ajuste. Cuando escuchamos en primera persona, uno se detiene y escucha las historias. ¿Qué te parece a vos, que sos un empresario que muchas veces dice nunca nos ayuda el Estado, ni siquiera postergando los vencimientos de impuestos? Mirá, en primer lugar, yo creo que la ayuda que le tiene que dar el Estado al sector privado es no aplastarlo. Esa es la mejor ayuda que puede dar en un contexto donde la Argentina es un país muy hostil a la inversión y al trabajo privado. Te hago un pequeño paréntesis. En este mismo momento, en Resistencia Chaco, hay un sindicato bloqueando a un corralón de materiales que inauguró una sucursal hace 10 días. Con lo que necesitamos desesperadamente en la Argentina trabajar, producir, dar empleo. Un tipo da empleo, crea un trabajo y la mafia del sindicato se le para enfrente con algún argumento bastante disparatado, con el único objetivo de coimearlo. Y el Estado ahí no aparece. Respecto a la pregunta tuya, por eso te quiero hablar de un clima muy hostil. Entiendo la postura y me interesan las distintas miradas. No solo tiene que ver con una estructura impositiva que es inviable, absolutamente sobredimensionada, en un país que tiene la mochila mucho más chiquito, la espalda mucho más chico que la mochila, pesa mucho más el Estado de lo que lo podemos llevar. Yo creo que esta discusión, y con todo respeto, yo respeto, Ingrid se llama la señorita, sí, Ingrid. A su reclamo y respeto su posición, pero yo creo que hoy el sector privado argentino no puede cargar con ese gasto. Más allá de lo del fondo. Yo creo que el sector, diciendo cuando dice que el sector privado no va a financiar eso, el sector privado puede financiar toda la cultura existente y mucho más si nos sacan las mochilas y podemos trabajar. Ahora, si no nos dejan laburar, no va a haber ni para pagar los impuestos, ni para financiar la cultura, ni para financiar nosotros mismos. Esto es así de simple. La Argentina tiene una enorme tradición de financiamiento privado de la cultura, enorme, y yo creo que lo puede volver a hacer. Ahora, ¿de qué depende? De que no nos revienten a impuestos. Lo que le pasa a la señorita, de que me parece que yo disiento, creo que el Estado no debería tener esas funciones. Vos pensás que la industria de alimentos tiene 500.000 personas empleadas en forma directa. Recordamos que Gustavo es empresario pyme de una de las industrias que está puesta bajo la lupa, ¿eh? Es la industria de alimentos, por eso hace referencia. Pero como empresario pyme sabés perfectamente, y has pasado por distintos rubros, además de ser economista, que la cosa está complicada y que por algún lado va a caer el ajuste. El tema es que, claro, nadie hoy está en condiciones también de absorber dentro del sector privado a ese empleado público. No se puede reemplazar hoy, no logran ese empalme. No, lógico, no, por supuesto. Y vos fíjate que si un tipo abre un corralón y a los 10 días lo tiene a Moyano, que tiene ya una sentencia en contra en San Pedro, y el tipo a los 10 días no le importa nada y hace el mismo delito que hicieron en San Pedro, con una impunidad absoluta, así crear empleo es cada vez más difícil. Yo creo que el sector privado tiene que crear empleo. La Argentina necesita 400.000 empresas más, para eso hay que bajar los impuestos, hay que desregular y hay que darle, porque yo entiendo el reclamo y entiendo la angustia, porque cuando no tenés soluciones, la calle se pone tensa. Entonces, este gobierno no está está atendiendo un ajuste sin decir, muchachos, la salida es por este lado. Mi pregunta es, ¿qué está pasando que no vemos empresarios, ni siquiera para venir a hacer financiamiento de corto plazo? Mira, en primer lugar, permitime responder, yo no tengo ningún problema, al contrario, me parece un gran placer hablar con trabajadores, interactuar. Aparte todo muy pacífico. Interactuar, aprender, todo el día lo hago. En la Argentina hay 600.000 pymes que estamos creando 6 millones de puestos de trabajo del sector blanco formal, hay 7 millones de puestos de trabajo en el mercado informal, eso lo crean las empresas, eso lo crea la relación entre empresarios y trabajadores. La señorita habla de carencias físicas y yo te puedo asegurar que en el sector privado hay menos probabilidad que haya esas carencias físicas para el trabajo. Pues si las hubiera, tendrías menos ventajas comparativas y tu competidor te ganaría en la competencia. Entonces, el mismo sistema te lleva a tratar de mejorar cada día un poquito más.
es una gran pena no poder establecer el diálogo, para mí es una oportunidad perdida. Ahora, vos me preguntás, ¿qué pasa que en la Argentina no se invierte? En la Argentina tiene un escenario hostil al sector privado. Pero ni siquiera en el corto plazo, ¿me entendés? No te digo que venga, montes una empresa. Vos fíjate que ni en la cultura lográs que vengan para, no sé, hacer una grabación de 8 meses. Yo no tengo ninguna duda que todos los proyectos que a Ingrid le entusiasman, incluso en la temática, lo puede hacer el sector privado. O sea, el sector privado, no tengo dudas de eso, ni me pondría a discutir. Pero el punto es, vos fíjate la hostilidad que todos los días hay una noticia en contra del sector privado. El sector privado, el capital es muy celoso. Si yo te invito a comer a mi casa un asado y te digo, sí, pero a la salida hay una barra brava que te va a romper el auto, vos no vas a venir por más que la entrada sea muy seductora. ¿Ok? Entonces, en la Argentina, ¿qué pasa? El que ingresa capital por algo, que no es que ingresa de Holanda, de Seychelles, de Suiza, el que lo saca de una caja de galletitas o quebón, de lata, y lo pone a trabajar, sabe que se corre el serio riesgo que la voracidad fiscal se lo coma. Y la Argentina además tiene un cuasi Estado en buena parte de la justicia, en buena parte de los sindicatos, que atacan al sector privado. Fíjate, el fin de semana tuviste una noticia que ocupar un terreno, si es de día, no es delito. O sea que en la Argentina, para que tengas una idea del grado de delirio en que estamos, la rotación de la tierra te define qué es delito y qué no es delito. Porque si te rota un poquito más la tierra y de noche parece que es delito. Un delirio absoluto. Tenés sindicatos como el de Moyano atacando pymes a diestra y siniestra, coimeándolos a 4 manos. Tenés 180 impuestos, 100 mecanismos de recaudación. Sí, porque como decimos una cosa, recién veíamos a Ingrid que se tuvo que ir, me están diciendo en el móvil, pero tenía que cumplir con su tarea, pero 36 años llevando de manera honesta, creemos por lo que nos está explicando, su reclamo gremial, eso es una cosa, y otra cosa son las organizaciones que se generan alrededor de los delegados gremiales, como por ejemplo lo que sistemáticamente conocemos como coerción sobre el empresario. Por supuesto, yo te distingo totalmente lo que es un sindicato de lo que es una mafia. El sindicato es una cosa, está fuera de discusión, está en la Constitución, punto. Disculpame que contesté, yo no sabía que se había retirado, si no lo había nombrado. Pero permitime que cuando hablas también de estabilidad laboral, también la buscan las pymes la estabilidad laboral. Y no tenemos. O sea, totalmente. Cuidado con eso. Hoy tenés 3 millones de personas trabajando en el sector público, que está muy bien, creo que está muy sobredimensionado. La Argentina no puede tener un Estado del 45% del producto, no lo puede llevar. Yo primero hago una discusión que es utilitaria. ¿Lo puede llevar? No lo puedo llevar. Listo. ¿Cuál es el punto, un Fiat Gustavo? 600, ¿le puedo poner 14 toneladas hacia arriba? No, porque el bicho se rompe. El problema es cuando el gobierno no promueve medidas para absorber, aunque sea paulatinamente, a ese empleado que está en la esfera pública para que ese empleado pueda ser un empleado privado. Yo no tengo la menor duda, para que te quedes tranquila y que la gente se quede tranquilísima. La Argentina hace la reforma impositiva que tiene que hacer, la reforma laboral que tiene que hacer, y absorbemos toda esa gente, olvidate. El dato del día tiene que ver con eso. Es un informe privado en donde empezamos a desandar cuando hablamos de impuestos la contraparte. Lo que el Estado dice pero no hace. Lo que el gobierno dice y no hace. Vamos con el primero. Lo tuviste el otro día y lo viste toda la semana. El precio de la harina fue tema. Hay una situación persecutoria, dicen algunos del sector de la cadena de pan, sobre todo los de la molienda, en donde sienten que el gobierno se puso muy firme en que no aumente más el pan. Ahora bien, sacando el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, que por supuesto revalorizó los commodities y también la harina, acá tenemos algo que es histórico, muchachos, y que tiene que ver con quién se lleva la mayor tajada cuando hablamos también del riesgo que significa invertir en Argentina. El precio del trigo sobre el total de lo que pagás de pan es el 13%, es decir, el costo de esa materia prima es en realidad un 13%, con un 4% de la molienda. La molienda es un hombre, un empresario que dijo, yo voy a dar empleo y voy a promover un sector y una industria que también tenga posibilidades en Argentina. Del trigo hay que hacer harina. Eso es el empresario del primer eslabón, la molienda. Se lleva el 4% del precio que vos pagás, la molienda. No se lleva tanto. Ahora, el pan es carísimo. El 60% se lo lleva la panadería, pero ojo, no porque sea todo ganancia. Me explicaba hoy alguien del sector, este porcentaje se fue incrementando porque con el correr de los años hay cada vez más panaderías que utilizan la metodología de energía eléctrica, es decir, ese pan que va en hornito. Y la realidad es que el costo de la energía eléctrica es realmente algo que a ellos dicen pesa, y pesa sobre sus costos. De todas maneras, puede ser que esto haya modificado un poquito, la variable antes era un poco menos. Pero yo me quiero centrar en el lugar en el que el gobierno podría regular.
Y más allá de llamar a los empresarios, uno se pregunta por qué el 23% de los impuestos que pesan sobre cada 100 que vos ponés, 23 se lo lleva el Estado de pan, de kilo de pan, ¿por qué eso no se pone en debate? Del otro lado dirás, bueno, estás tomando un ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo que no tenga que ver con el pan. Bueno, esto es la incidencia que te decía. Ahora, ¿cómo se compone la leche? La leche es oro en polvo hoy en la mesa de los argentinos. El 35% el tambo, ¿sí? El 32% de lo que pagás vos como consumidor cuando comprás en góndola, 32 de cada 100 pesos, la industria, el cuco, los que están hoy sentados y se lo señalan y ustedes se quedan con todo. Bueno, el 32%. De 100 pesos, el 32 pesos se lo lleva la industria. 7% el comercio. Ojo, porque también se puso el fantasma de los supermercadistas como quienes se llevan el stock o remarcan los precios, y pasó concretamente con la leche y con los derivados de la leche en los últimos días. Lo vamos a ver en unos días nada más. Cuando venga la estadística del INDEC, vos vas a ver que lácteos y derivados de la leche estuvieron dentro de lo que más aumentó. O por lo menos eso dicen las consultoras privadas hasta ahora. Pero el 26% es impuestos. Entonces, se sientan con los tamberos, se sientan con los empresarios, se sientan con los supermercadistas, pero no hay una terapia de grupo sobre cómo hacer para que esto pague menos impuestos. Estamos tomando elementos de primera necesidad. Pan y leche. ¿Por qué el gobierno no recapacita sobre bajar la presión impositiva en estos dos productos? Que la verdad, algunos pueden pagar y otros no. Pero a priori sería bueno el debate, que sea para todos la rebaja. Y después ves cómo reformulás la situación y redireccionás para que no haya impuestos sobre nadie que no lo pueda pagar. Pero por lo pronto hoy esto es lo que ves. De cada 100 pesos que pagas de leche, 26 se los lleva el Estado de manera indirecta con impuestos. ¿Es lo único? No. Yo la semana pasada pensaba, cuando fuimos con Castells y mirábamos lo que se provee en los comedores, ¿cómo puede ser que no haya carne en los comedores para chicos? Ni siquiera para una vez a la semana se les puede dar carne, pollo o pescados. No hay nada de proteínas animales en esos comedores. Chicos que tal vez van allí y es su única comida, solamente se llevan harina en su pancita. Eso es condenar a la pobreza eterna a ese niño que está malnutrido. Fijémonos qué pasa con la carne. ¿Se acuerdan, no? El lío del sector con la carne. Que los frigoríficos no podían exportar, que tenían los supermercadistas que poner precios moderados. Bueno, la carne resulta ser que mirás marzo y en todos los informes privados está dentro de lo que más aumentó. Vuelve a aumentar a valores del 7, 8, 9, depende del corte que sea, o 10% mensual. Un solo mes, te estoy hablando de inflación. ¿Quién se lleva tu dinero cuando vas a la carnicería? Bueno, el 28% de lo que vos pagás tiene que ver con la cría del ganado. El 29% con el feedlot, el primer eslabón del empresariado. El 5% el frigorífico. 10% la carnicería y 28% de impuestos. O sea, el Estado se lleva tanto como aquel que decide invertir en ganado y criarlo. Con una sola diferencia, ¿no? El que invierte en ganado está arriesgando. Se te pueden morir, se pueden enfermar, tenés que tener trabajadores a cargo. El Estado cobra y vos no lo podés comprar. Es un debate que por lo menos en estas tres cuestiones me parece que Argentina no puede postergar más. No puede ser que los argentinos hoy vean como un lujo poder comprar milanesas una vez al mes. Y es lo que está empezando a pasar cuando vos empezás a preguntar, hay un montón de estudios económicos sobre cómo te percibís, si sos de clase media, si sos de clase alta, si sos pobre. Hay un montón de gente que se percibe de clase media, pero que esto no lo puede hacer, no puede comprar asado, ni siquiera una vez al mes. Son debates que me parece que valen la pena. Gustavo era el epicentro, hoy nos fuimos mezclando un poco porque los días tienen calores de discusión como lo que vimos hoy en la calle, ameritaba hablar un poco de lo que pasaba en la calle, pero es uno de los temas del día. Y vos que sos empresario y empresario pyme del sector de chacinados, te has adentrado muchísimo en estos vaivenes de la industria alimenticia. Contame por qué el gobierno cree que acá le están haciendo una trampa a los empresarios. Primero te felicito por el informe porque es impecable todo lo que dijiste. A ver, el gobierno tiene un problema muy serio con la producción. No tiene empatía con la fabricación y la producción de cosas. Lo digo fuera de broma, lo ves en las reuniones. Son simpáticos con las personas, no son desatentos, pero no tienen respeto a la producción. ¿Estás hablando de esta gestión
¿O lo estás viendo a lo largo de varios Mira, gobiernos? a lo largo de muchos gobiernos, particularmente esta gestión. Pero no creo que que los demás gobiernos queden muy afuera de esto. Y te digo por qué. Porque no consideran al sector empresario como parte de la solución. Es una piedra en el zapato. Se la tienen que aguantar. Existe y bueno, listo, hay 60.000 pymes, listo, no podemos cerrar. ¿Ok? Pero no la consideran parte de la solución. Si lo consideraran, muchos de todos esos problemas se evitarían. Esto se arregla con más vacas, no con menos vacas. Se arregla con más vacas lecheras, no con menos. Y cuando vas a un tambo, le preguntas, che, ¿cuál es el problema? Y el problema yo no estoy inventando nada. Repito como un loro lo que escucho de hablar con pymes por todos lados. El problema son los impuestos, el problema es la logística, el problema es la presión de la mafia sindical, no tanto de sindicato, pero con sindicato de bien en mafia es muy jodido. A Tilra, hablas de leche, preguntale a Tilra, ¿ok? Es una máquina de atacar empresas lecheras y lácteas. Y la carga regulatoria. Si vos liberás todo esto, y hay formas, cuando tenés voluntad te sobran los recursos. Entonces, hay formas, podés desregular lo incremental, podés hacer una nueva ley laboral para el nuevo puesto de trabajo, no el que ya está. Entonces, no afectás derechos adquiridos, no tenés costo fiscal. Hay forma de usar la cabeza. Podés eliminar rápidamente impuestos que son distorsivos y no te aumentan para nada la recaudación. En ese 28% hay un 6-7% que es ingresos brutos. Tiene que ser eliminado de cuajo. Está mal diseñado. Sí, en algún momento hasta se debatía, se aprobó la reforma tributaria, bueno, se aprobó también con los votos de muchos que hoy forman parte de gobierno. Y esos impuestos son mata empresas. Pero nunca, no hay una gestión que culmine finalmente con el tema impositivo. No los eliminan estos impuestos. No creen. El gobierno en el fondo cree que los empresarios agarramos los costos, los sumamos, hacemos la suma, decimos, ¿cuánto queremos de margen? 25. No, le tengo bronca al gobierno, pone 35. Un delirio. Eso no es así. La realidad no es así. Por lo menos en lo que respecta a las pymes, digamos, ¿no? No. Sin duda tienen encima las dificultades te voy a decir algo. Caso. Yo soy una pyme y quiero crecer y no quiero tener la guadaña acá arriba. Así que yo hablo tanto para empresas grandes como para la empresa chiquita. A mí no me gusta. ¿Qué opinas vos de las organizaciones de defensa del consumidor que dicen que este gobierno está flojo de papeles a la hora de aplicar las leyes de lealtad comercial o de abastecimiento? Mirá, lo único que protege al consumidor es la competencia. Lo que más protege al consumidor es la competencia. Todos tenemos que tener un marco de normas adecuado, etcétera, pero es la competencia. Saquémonos de la cabeza el concepto de formador de precios. Es una tontería grande como la casa, es un consuelo. ¿Viste? La gente va al psicólogo y dice, ¿qué te pasa? No, tengo quilombo con mi familia. O tengo formadores de precios. Entonces, consolás todos los fracasos que tienen los gestores de política pública en esa expresión. No hay tal cosa como formador de precios. Ahora, Gustavo, pero si lo viera, deberíamos explicar por qué el formador de precios en la Argentina no forma los precios en Paraguay y no forma los precios en Chile y en Uruguay. ¿Por qué? Allá son buenos, acá son malos. Es una tontería grande. Cuando muchas veces el capital es el mismo. ¿No hay en muchos sectores cartelización? Algo que se escucha de determinados rubros que manejan 2, 3, 4 empresas, no permiten el ingreso de otras y eso genera... Definitivamente no. ¿No? ¿En ningún rubro? En ningún rubro, te voy a decir por qué. La Argentina es un país chiquito así. La Argentina es menos que el estado de Baviera en Alemania, es menos que el estado de Carolina del Norte de Estados Unidos. O sea, no existe. De cada 100 dólares que se producen en el mundo, la Argentina produce 70 centavos. De cada 100 dólares que se exportan en el mundo, la Argentina exporta 20. No es una moneda, no entra una monedita. Por lo tanto, si vos tenés un problema de que tenés un gran jugador en el mercado, abrí la economía, campeón. Y abrí la economía y rápidamente ese jugador pasa a ser un maxi kiosco. Gustavo, la pregunta concreta es, ¿coincidís con la idea de reprimir los cortes de calle? ¿A favor o en contra, Gus? Mirá, la Argentina es un país donde la oficina que regala plata es 10 veces mayor a la capacidad de las pymes de generar empleo. Hay que dar vuelta a eso. A favor de una represión, en contra, no soluciona el problema. La calle está tensa porque no hay soluciones. Obviamente estoy siempre a favor de que las cosas circulen, porque si no trabajamos estamos sonados. Y esa es la pregunta y esa es la opción, por supuesto, estoy a favor. ¿Cree que está bien la decisión de Larreta? ¿Cómo? Está bien la decisión de Larreta, digo. Para mí fue Larreta hoy, tal vez mañana sea otro gobernador, pero en principio el epicentro de reclamos en cualquier lugar del país tenés que garantizar que la gente pueda trabajar, porque la gente que está reclamando va a tener soluciones siempre y cuando el resto trabaje. A ver, ¿cuántos empleados tenés? 28. 28. Si vos tuvieses que más o menos esquematizar de lo que vos ponés por cada empleado, ¿cuánto ve el empleado y cuánto se va también en impuestos para el Estado? Mirá, de lo que es te voy a dar dos números. Y aportes, ¿no? Sí, dos números. Lo que es el impuesto al trabajo está en el 75% de
lo que uno pone 175, el trabajador se lleva 100. ¿Ok? Pero además te doy un dato más grave. Por cada peso que el trabajador se lleva en sus manos, digo, porque lo tengo esto bien contado, en impuestos pagamos 3. Porque además pagamos otros impuestos. ¿Ok? Además pagas IVA, pagas ingreso bruto. Con lo cual, a ver, ahí está rota la relación. Ahí rompés la relación. O sea, la Argentina es un país que tiene la ecuación fiscal rota. Y estabas hablando de inflación. Y Jaime, permitime una cuestión. La inflación es un impuesto. Sí, La claro. inflación está diseñada para que todos perdamos guita, no para que ganemos guita. Viste que siempre dicen, no, esta tajada se la lleva fulano, mengano. No, en la inflación es un impuesto que cobra el Estado y paga el sector privado. ¿Ok? Lo pagan los trabajadores, lo pagan los monotributistas, lo pagan las pymes, lo pagan las empresas grandes. Todos pagamos el impuesto inflacionario. Entonces, hay que entender a la inflación como impuesto. Y no es un impuesto que se apropia 4 o 5 vivillos subiendo los precios, es una tontería grande en una casa. La inflación, el único que recauda guita con la inflación es el primer emisor de dinero, que es el Estado. Entonces, vino para empobrecernos. La inflación no está hecha para que ganemos. ¿Viste? Siempre te preguntan, bueno, ¿cómo le puedo ganar la inflación? No, campeón, la inflación está hecha para que pierdas, no está hecha para que ganes. Gus, vos recién hablabas de las necesidades que un empresario tiene cuando va a invertir en un país. Saquémosle cuál país, qué cosas mira, ¿no? Y avisora el tema de la estabilidad. Y al comienzo del programa mencionabas el tema de las tomas, ¿no? Como una situación en donde se ha puesto en debate lo que fue la toma de tierras en los hornos. En la realidad, yo lo que quiero es consultarte cuánto pesa este tipo de decisiones judiciales que ahora nos va a comentar y ampliar Martín Angulo en un empresario cuando invierte y dice, a ver, Argentina, ¿qué me da? ¿Estabilidad? Mirá, ¿De qué tipo? Yo te voy a dar dos tipos una respuesta con dos vías. Los que ya estamos en el barro, que conocemos la Argentina, decimos, bueno, esto es parte del decorado, hay que aguantarla. El día que te toca a vos, al piste te tenés que cerrar y rajar. Pero pensemos en el tipo que no está invirtiendo en la Argentina, que mira a la Argentina y mira esta imagen que estás mostrando vos, pero también la ven en 220 países donde esto no sucede. Dice, me voy a jugar mi capital. De Latinoamérica, ¿no? Digo. Pero de todo el mundo. Me voy a jugar a poner guita en Argentina donde un juez te dice que si tomás un predio de día no es delito. Gustavo, en el sector de alimentos, ¿cómo incide un paro así? Mira, es fuerte porque el suministro de materia prima va por las rutas y es probable que tengamos algún tipo de problemas por este lado. Espero que se solucione rápido. Y permití una cosa, fíjate cómo distorsionan los impuestos, porque el 60% del gasoil es impuesto. Si hubiéramos dedicado esa plata a la exploración y a la producción, no tendríamos el faltante. Y hace un ratito mostrabas las tomas de vivienda. El 58% de una vivienda nueva es impuesto. Entonces, la gente... 58%, o sea, 58%. 6 de cada 10 mangos que vos invertís en poder tener una casa o refaccionarla, te lo lleva el Estado. Tenés que comprar 3 ambientes en Caballito para tener un ambiente en Soldati. Todo dicho. Te miro a vos, Gustavo, y te pregunto como empresario, pyme, ¿Guzmán es lo mejor que tiene el gabinete o crees que este cambio podría ser una mejora para la economía si se cambia al ministro? Mira, con todo respeto, es irrelevante la figura de Guzmán cuando no tenés conducción política. Los planes económicos exitosos son conducción política y consistencia técnica. No creo que sea el mejor ministro de Economía que hemos tenido, claramente no, pero achacarle todo el 6% de Guzmán es intelectualmente injusto. Más del 6%, Gus. No sé si vos como economista tenías algún número, no, pero los papers daban eso, sobre todo en obviamente alimentos. tenía ese pronóstico y esa intuición, pero caerle todo a Guzmán en un contexto de una desconducción política importante, donde un Congreso no le dio los instrumentos para hacer una reforma económica adecuada, es intelectualmente deshonesto, no es correcto. Me parece que acá el problema es que la conducción política del presidente, y si quiere de su vicepresidenta, que no sé por qué tiene tanto poder, el poder lo tiene él y la lapicera es de él, pero del equipo gobernante, de la coalición gobernante, tiene el altísimo grado de responsabilidad en esta inflación, que yo no me quedo con que esta es la mayor tasa del año. Ojalá Dios quiera. ¿Mensualmente pensás que podemos tener inflaciones más altas que el 6%? Por supuesto. Cuando vos tenés de manejo... ¿Lo que resta del año? Pero por supuesto, cuando tenés de manejo político y emisión monetaria es la peor combinación para tener una hiper a la vuelta de la esquina. Incluso con un acuerdo del Fondo Monetario que te viene cada 3 meses y te golpea la puerta y dice, che, no cumpliste, renegociemos, incluso bajo esas condiciones. A ver, permitime, el 6 de febrero del año 89 el dólar estaba a 17 australes. El 8 de julio del año 89, 6 meses después, el dólar estaba a 650 australes. Es decir, no se juega con una hiperinflación. Hay que ser responsable. Y acá la conducción política, mucho más que los ministros, mira que yo no quiero ningún ministro, ¿no? Y que haya 20 me parece una barbaridad también, pero eso es otra discusión.
mucho más que los ministros. La Constitución política es la responsable de restablecer la confianza en la Argentina. O sea, un buen plan económico sin presidente no existe. Dos preguntas quiero hacerte. Como empresario, se las hacemos a cada empresario que se sientan para que sepas. ¿Qué presupuesto tenés vos para tu empresa cuando presupuestás de inflación? ¿Con qué número te manejás este año? Mirá, te voy a ser honesto, no hago presupuestos de todo el año porque hoy para una pyme es día a día. Hoy tenés... Día a día. Realmente, si yo me pusiera a planear a diciembre, estaría cometiendo un acto casi de irresponsabilidad. ¿Cada cuánto se actualizan los costos de, por ejemplo, la materia prima, en el caso de alimentos? Nosotros hacemos costos todos los días. Es un trabajo cotidiano. O sea, ¿vos recibís de tus proveedores listados casi semanalmente distintos? ¿Ni una semana se sostiene? El arte de mi industria particularmente es ofrecerle al consumidor el mejor jamón que podamos, al precio más barato que podamos, ajustándonos con costos que se nos mueven diariamente. ¿Okay? O sea, a veces suben, a veces bajan, vos estás todo el día compensando y haciendo costos. Ahora, no quiere decir eso que yo hago los costos y pongo el precio que quiero. Si fuera así, la próxima entrevista me la haces en Cancún. No es eso. No, te entiendo. Si no estoy en Cancún es porque no determino los precios. Pero espera, Gustavo, eso nos quedó clarísimo. ¿Vos no estás de acuerdo con que los empresarios son formadores de precios? ¿Ganaste dinero el año pasado? No. ¿Se puede ganar dinero en Argentina con inflación? No se puede ganar con esta estructura impositiva, no hay ninguna posibilidad. Si encima te cobran impuestos sobre la inflación, no, olvídate. ¿El empresario busca dolarizarse? Nos protegemos como podemos. Yo me protejo con mercadería, hay otros que se protege con dólares. La gente tiene que salir del impuesto inflacionario, es correcto lo que hace. La última que te hago. Está, digamos, en la concepción del argentino que tal vez todo es industria nacional, sobre todo cuando hablamos de alimentos. ¿Cuánto pesa el dólar cuando vos estableces un presupuesto? Para que tengas una idea, hoy un jamón cocido tiene 15 productos importados. No podés jamón cocido, 15 productos importados. Por importados. supuesto, no puedes producir sin el mundo. Eso no existe en ningún lado del mundo. O sea, las máquinas tienen insumos importados, aceites importados, grasas especiales que vienen de planeta. Andá a una enfermería, decirle al enfermero que te muestra el jamón, tiene un clip que cierra el jamón. Ese clip es importado porque la máquina es importada. O sea, no podemos pensar la economía cerrada. Yo te digo algo, yo soy muy pro y favorable a la economía abierta, aunque a veces me perjudique porque los tanos y los gallegos son buenísimos fabricando mi producto. Pero yo prefiero el mejor frigorífico italiano y español enfrente que tener ingresos brutos en la espalda. Entonces, tenemos que entender que la Argentina... yo tengo 15 insumos importados, a mí me tocas el dólar y se destroza la cadena de pagos, todos te piden el contado, se hace un desastre, no se puede trabajar en esas condiciones. ¿Ok? Y me parece que no hay forma, y me parece que vamos a tener un año muy complicado, porque estás todo el día peleándote a ver cómo conseguimos y nos rapiñamos los insumos importados que son esenciales para producir. La industria necesita su conexión con el mundo a través de insumos y tecnología importada. Hay una señora que en mi memoria habla de mi edad también, ¿no? En mi memoria quedó con esa frase de camine, señora, camine, busque el mejor precio, camine, que fue tu mamá. Grande Lita. ¿Hoy Lita de Lázari caminaría y encontraría precios diferentes o ya no alcanza con caminar? Lita decía, y gracias por el recuerdo, siempre es un honor, la única defensa que tiene el consumidor frente a la inflación es buscar dónde quedaron los precios atrasados. Y es caminar, es buscar, es cocinar adentro lo que... Tu vieja te enseñó eso, digo. Por supuesto. Vos sos economista también porque vos escuchabas eso como obviamente. Mamá sostén de familia y también como ama de casa que se las ingenió durante muchos años. Y buscar la forma de que la gente pueda, cocinando ella, tener mejor presupuesto. Ahora, la inflación vino a matarnos a todos. Es un tsunami. No hay caminata que aguante. ¿Okay? No es la solución. La solución está en la Casa Rosada, está en el Banco Central. No está en la pobre Lita, que ojalá estuviera viva, tendríamos bastante más divertido. Y estuviera, sin lugar a dudas, gritando mucho más fuerte que yo, que el control de precios es una locura y que tienen que dejar laburar al músculo productivo de la Argentina.